con nosotros el expresidente y senador electo Julio María Sanguinetti. Muy bienvenido, buen día. Buen día, ¿qué tal? Y buen día hoy, ¿eh? Sí, Lindo. hermosa lindo. mañana. Sí, Primaveral. lo destacábamos. Lástima que empató Peñarol. Si no estaría el sol mucho más radiante. ¿Se arrepiente de haber gritado tanto ayer? Porque mire cómo está. Fue un resultado que hasta el último minuto estuvo allí. Ahora un penal en el minuto 94, solo a Racing, la verdad. Sí, Bueno, No me Ocurre. vamos a superar el Después momento. lo hablamos. Ocurre. Bueno, Ocurre. ahora volvemos a la cancha de lo político. Muchos trascendidos y todavía poco confirmado, ¿no? Sobre Bueno, estas mire, así debe situaciones ser. que se están negociando. Así debe ser. Así debe ser. Porque en esto el presidente es el que tiene la prioridad. O sea, es quien ofrece o quien escucha, quien propone y quien tiene el derecho a su vez a hacer el anuncio global que es lo que él aspira. De modo que nos vamos a abstener de hacer comentarios sobre este o el otro porque creo que basta esperar unos poquitos días y ya va Pero a estar sobre la toda- portada del País que veíamos recién, donde trasciende que habrían exigido 4 ministerios No, en miren, un próximo gobierno. Primera palabra, vamos a sacar exigir porque acá nadie exige nada. Primera cosa, nadie exige nada porque vuelvo a decir, mi propia historia hace y mis propios criterios, se lo he dicho a Luis más de una vez, digo, hace que siempre le reconozca al presidente la capacidad de iniciativa, ¿no? Y él tiene que formar su equipo, sí, de modo que represente su base parlamentaria, sí, pero también con gente complementaria, con gente con la cual sienta que puede trabajar. El gabinete es un equipo, ¿no? Entonces, estamos en ese terreno, digo, no me voy a, discúlpenme, pero no me voy a meter en los trascendidos porque no es el momento y es lo que hemos hablado. ¿Le interesa alguna cartera más que otra? No específicamente, digo, siempre hay algunas que pueden interesar más que otras, ¿no? Si usted me va a elegir entre, no sé, pero digamos, no entremos en ese Ganadería, terreno, por ejemplo. en ese terreno, digo, porque no entremos en ese terreno, digo, porque entonces uno parece que sí, que no, que sí. Miren, Está bien, pero por ejemplo, sobre esto que se afirma, no se confirma, pero da a lo entender de de que está Talvi, bueno, es del algo que está ofrecimiento de flotando, Talvi, porque en que- algún momento... ¿Pero usted qué le parece? Digo, en lo personal y como figura clave dentro del No, a mí Partido me parece- Colorado, ¿cuál es su me- opinión personal? De concretarse me parece muy bien. Ernesto es alguien con larga actividad internacional, académica, pero actividad internacional, donde tiene relaciones, conocimiento de gente, de modo que por supuesto que estaría más que bien en ese lugar, ¿no? Usted está descartado que sea ministro, ¿no? Totalmente, ¿no? Yo soy no sé, un mediocampista de apoyo a esta altura, ¿no? Pero volviendo al caso de Talvi, que me parece bien interesante. Talvi es un liderazgo emergente en el Partido Colorado. Es. Y para consolidar ese liderazgo, usted que tiene también mucha trayectoria política en la espalda, ¿es el mejor lugar el Ejecutivo para consolidarse como líder de un sector político? Bueno, mire, depende cómo uno lo mire. Vamos a despejar el tema Talvi, ¿no? Vamos a hablar En abstracto. En abstracto. Bueno, en abstracto o en historia le está indicando que los liderazgos de oposición normalmente emanan del Parlamento. Porque el Parlamento es donde se interpela, donde se discute, donde se debate con el gobierno. Normalmente los liderazgos o las candidaturas de los partidos oficialistas nacen de adentro del gobierno. Normalmente nacen así. Así nacieron, me imagino los últimos liderazgos colorados, todos, de dónde salió Stigling, de Interior, de dónde salió Hierro, de Interior, de dónde salió Pedro Bordaberry, de Turismo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, Es como decir, plataforma es decir, de consolidación. digamos, normalmente se sale más desde el gobierno que desde el Parlamento, porque si bien el Parlamento sigue siendo importante, normalmente se da más oportunidades de protagonismo, ¿no? Porque
la pantalla mismo, ¿no? Va a estar mucho más atenta siempre a los ministros, a los subsecretarios, a los miembros de los directores de los entes, ¿no? ¿De dónde salió Volonté? Bueno, salió de la presidencia de UTE, ¿no? ¿De dónde salió Ramírez? Del Ministerio del Interior, ¿no? La Calle venía de la oposición. Es decir, normalmente es así, de modo que no es algo contraindicado para alguien que quiera desarrollarse políticamente eso, más allá de cualquier circunstancia. Es un chip distinto, ¿no? Está bien. Doctor, días atrás usted en Sarandí utilizó la expresión, en Radio Sarandí, coalición difícil. ¿Qué comprende esa coalición difícil? Bueno, es coalición difícil porque no es, porque es nueva, es inédita. Y con muchos socios. Acá estamos ante hechos todos históricos, digamos, ¿no? Así como fue histórico que hace 15 años. Y a mí me importa señalar la historia, usted me conoce, me gusta mostrar los titulares grandes, ¿no? La historia, mucho más que la anécdota. Hace 15 años fue un hecho histórico que ganara el Frente. Era quebrar una hegemonía de casi 2 siglos, o de 1 siglo y medio largo de los partidos tradicionales. Después de 3 gobiernos hegemónicos, el Frente Amplio con mayoría absoluta, que se quiebre ese ciclo también es un hecho histórico, ¿no? Ahora, se da dentro de una situación que es nueva. Si bien el sistema de partidos uruguayo ha resistido y resiste, y cuidémoslo, porque veamos lo que pasa donde los partidos se debilitan y ocurren todas estas inestabilidades propias de que no hay los canalizadores, los estabilizadores de la opinión que son los partidos políticos, estamos sí ante un hecho nuevo, porque las coaliciones anteriores, la de nuestra segunda presidencia, por ejemplo, fue 5 años muy estable, muy firme con el Partido Nacional y el Partido Colorado. Hoy ya estamos en una coalición multicolor, así le llama Luis Lacalle. Esa es la novedad. Pero ¿dónde radica ese es la el dificultad? desafío. En el número. No es lo mismo. ¿No en las La características de cantidad los de socios? socios. No es lo mismo que seamos 2, no es lo mismo que seamos 2 a que seamos 4. Las características de los socios también se acentúan en la medida en que son más. Y algunos son nuevos. Seguramente usted ya está apuntando a Cabildo Abierto, Claro. que es el tema de moda. No, porque usted mismo lo dijo, hay liderazgos muy fuertes en esta coalición tema de que moda dan cierta seguridad. porque novedad, es un partido que recién aparece, con un liderazgo político muy notorio en cuanto a la vida del Estado, pero sin trayectoria política. No hay procedimientos, no hay historia, no hay modos de actuación, no hay estilos, ¿no? Todavía definidos, no hay cuadros políticos, ¿no? De modo que sí, eso hay, digamos, le da una aurea de cierto misterio, ¿no? Y tampoco hay También es declaraciones políticamente correctas. También es verdad, Ayer, por ejemplo, sí. cuando viene Manini Ríos y dice aquí, en esa misma silla, en Buen Día Uruguay, que el Banco República estuvo dando préstamos Sí, para favorecer votos de Daniel Martínez. Son declaraciones que usted, antes de hacerla, las tendría que tener muy Sí, yo corroboradas. no sé exactamente qué es lo que dijo, he visto los titulares, pero bueno, si es un error, es un error. Y eso quizás sea propio también de la inexperiencia política aún. Aunque también, bueno es decirlo, ¿no? Porque se habla de Manini como una especie de cosa extraña que ha salido de no se sabe de dónde, ¿no? Cuando uno oye esa especie de fantasma militarista que con error a mi juicio se instala o se construye, ¿no? Ayer estaban con ese loco suelto del Techera ese, que es una normal, pero no de hoy, hace rato, ¿no? Hace rato, porque yo recuerdo que algún amigo me mostró hace tiempo tweets de este loco diciendo cualquier chifladura, ¿no? Y era un militar. Y un militar fue marinero, ¿no? Digo, o sea, no es un militar nada, no representa militarismo de nada. Y en todo caso miremos quién es el general Manini. Digo, no emana de la dictadura, emana del gobierno frentista. Es decir, él es una hechura, si se quiere, militar, como general primero, como comandante en jefe después del gobierno frentista, y con un notorio apoyo en su construcción y en su ascenso del movimiento Tupamaro y de alguien tan importante y representativo de ello como fue Eleuterio Fernández Huidobro, ¿no? De modo que es importante también señalarlo, ¿no? Porque a veces
Digamos, se habla de Manini como de algo vinculado a cosas muy extrañas cuando emana justamente del gobierno. Toda su notoriedad emanó de allí, ¿no? Ahora, Emana del gobierno frentista. O sea que- Ahora, que haya hecho declaraciones a veces inadecuadas, sí, yo la comenté la última, tan mentada, sí. Y bueno, pero ya se verá. Eso es lo que tendrá que ir aprendiendo, justamente, como digo, ¿no? No hay una experiencia política para juzgarlo aún, ¿no? Bien. Ahora, usted tiene experiencia en la transición, sabe de qué estamos hablando acá. Ya en el 2018, en mayo de 2018, ya quería empezar a gestionar lo que iba a ser una posible coalición, ¿no? Fue el Sí. primero en insistir con el tema de que las reuniones deberían hasta ser previas a las Los aburrí a internas, ustedes. con el Los tema aburrí de la coalición. Los aburrí un año seguido. Y bueno, y finalmente llegó el momento. ¿Cuál es el principal desafío, digamos, temático que pueda tener esta coalición? Mire, hay los desafíos de corto plazo y los de mediano plazo. Y algunos de largo plazo que hay que hacer urgentemente. No es un trabalengua esto. Por ejemplo, la reforma de la seguridad social o el reequilibrio financiero de la seguridad social no es un tema de corto plazo en cuanto a todo lo que pueda hacer arreglo financiero y recomposición de extremos. Como no se puede tocar ningún derecho adquirido, naturalmente todo será un tema hacia el futuro, de modo que serán futuras administraciones las que recibirán, digamos, el beneficio de esa solvencia. Pero es imprescindible hacerlo ya, lo viene diciendo el ministro Astori desde hace 2 años, ¿no? Está desfinanciado, hay que hacerlo, porque le hemos tenido que dar al Banco de Previsión Social 700 millones de dólares. Hace 2 años que lo estamos oyendo a Astori de eso. No es un tema, como digo, de impacto financiero a corto plazo, pero sí de necesario corto plazo en la medida de generar la confianza necesaria sobre la política económica. Porque si el nuevo gobierno no encara esos temas, el mercado, los inversores, y no hablo de los grandes, los medianos y los pequeños, los nuestros, que son los atentos a esos detalles, dirán, bueno, este gobierno está haciendo la plancha, está tirando la pelota para adelante y no está haciendo lo que debe, ¿no? No vamos bien. Es decir, son las cosas que hay que hacer para que se sienta que el gobierno está en la buena dirección correcta, que va en este primer tramo, digamos, a solidificar las cuentas del Estado como es imprescindible, porque el déficit es alto, por ejemplo. El ministro Astori dice, es manejable. Sí, hoy es manejable, pero si lo dejamos correr, en el tiempo no es manejable, ¿no? Entonces, esas son las cosas que imprescindiblemente tiene que abordar de entrada el gobierno. Más allá de su condición de senador electo, por su propia experiencia, ¿usted está ejerciendo un rol de articulador o consejero en materia de lo que puede ser un gobierno de coalición? No, simplemente soy un opinador independiente. No, digo, ustedes saben que he insistido mucho en la coalición y ese ha sido mi aporte, digamos, ¿no? Me siento muy como diré, muy gratificado personalmente en la medida en que lo que machaconamente les dije a ustedes 1 y 10 veces a lo largo del año, estoy acá para 2 cosas. Primero, para que el Partido Colorado vuelva a ser relevante electoralmente. Segundo, para que se asuma la idea de la coalición, y esas son cosas que se han consagrado. De modo que, de ese punto de vista... ¿Se asumió tarde igual la coalición? Digo, yo le remarcaba, ¿no?, la insistencia suya desde el 2018 exacto, con esto. Sí, mi idea era otra. Sí, mi idea era que lo hiciéramos antes de octubre. Bueno, no se dio, la política es dinámica. ¿Pero eso genera algún efecto, digamos? No, porque curiosamente, y ahí estamos a cómo a veces los desafíos se cumplen rápido, y eso habla muy bien del presidente electo, en 9 días logró un acuerdo muy digno y muy importante, ¿no? Que es el compromiso que firmaron los 4 candidatos. Y lo logró en 9 días. Es decir que, bueno, aquella aspiración que personalmente expresábamos como un signo de confianza, bueno, lo logró rápidamente. Pero no hay duda de que estamos ante un periodo distinto de coalición desde ese punto de vista, porque somos más. Y bueno, y no tenemos, digamos así, la trayectoria que nos pueda afirmar en eso. Pero el tema es encarar esos grandes desafíos, digamos, como estamos hablando. ¿Y los sindicatos?
Porque usted habló de Mire, que, por ejemplo, en tema consejo de salarios van a haber cambios importantes, porque Bueno, usted dijo el PIT-CNT viene jugando de local en el Ministerio bueno, de Trabajo. sí, se enojó, se enojó mi amigo Pereira. Sí, mucho. Y bueno, pero nada, pero yo no me enojo, al revés, el primer político que fue a visitarlo fui yo. Y estuvimos hablando de lo que eran los consejos salarios, el origen en el gobierno de Amesa, que era el año 46, estuvimos hablando de todas esas cosas. Y entonces fue, sí que le dije, no es que se enojó ahora, entonces le digo, ustedes en los consejos salarios están un poquito malcriados, digo, hasta ahora han jugado siempre de locatarios, nunca de visitantes. Cuando cambie el gobierno, el Estado va a ser más neutral. Hoy no era neutral porque el Ministerio de Trabajo notoriamente ha actuado en favor digamos, del criterio sostenido por las gremiales, pero eso no es ninguna novedad. Yo diría que es la esencia y la definición misma del Consejo de Salario. El Estado en el medio como articulador. Y bueno, yo creo que... Igual, también la jurisprudencia laboral dice que siempre hay que inclinarse por la parte más débil, ¿no? Que es el trabajador. Bueno, a veces es el trabajador y a veces no, porque no estamos hablando del trabajador frente a la empresa. Estamos hablando del sindicato. Sí, no, yo hablo de la jurisprudencia laboral. En el ambiente del derecho laboral se establece claramente que hay que beneficiarnos de alguna manera. No, que en la duda hay que ser contemplativo. Exactamente, hay que ser contemplativo. Pero la jurisprudencia laboral es una cosa, el Consejo de Salario es otra. La jurisprudencia laboral son derechos individuales. Un trabajador que se presenta a pedir un despido o un despido indirecto porque no lo despidieron pero lo mandaron a barrer cuando era ingeniero, ¿no? Bueno, eso estamos hablando de una jurisprudencia laboral que está bien que actúe así. Pero acá no estamos, cuando hablamos de consejos salarios, estamos hablando de niveles de negociación entre gremios que a su vez notoriamente son fuertes en el Uruguay. Y por suerte son fuertes. A mí no creo que sea bueno que los sindicatos sean débiles. Después le quiero preguntar por el tema... Lo importante es que sean justos y equilibrados, que no se excedan en el ejercicio de sus derechos. Por el tema educación y, bueno, Robert Silva aparentemente va a ser el presidente del CODICEN, me imagino que es una persona que usted siempre valoró su trayectoria. ¿Cómo no? Y ahí está también la participación de los docentes o de los de los representantes de los profesores, más allá de los sindicatos, porque Robert Silva claramente llegó a ocupar un lugar y no estaba por el sindicato docente. ¿Qué visión tiene usted? ¿Tienen que mantener la representación los docentes en el CODICEN con voz y con voto o no? Mire, lo importante es que la capacidad de conducción esté claramente asentada en aquellos que representan al gobierno que eligió el pueblo, que eligió la ciudadanía. Porque esa es la clave. Que haya alguna representación docente, no me parece mal. Puede ser con voz y sin voto, puede ser como se quiera. En el caso, no es una representación estrictamente gremial, sino que es una representación producto de una elección. Por eso Robert Silva fue uno de los dos miembros del CODICEN electo por los profesores y no por una gremial. A mí me parece que lo importante es rescatar la capacidad de conducción. En el acuerdo se establece que los 3 miembros los nombra el gobierno y luego actuarían como miembros del CODICEN los 3 directores generales de las 3 ramas, con lo cual, digamos, se asegura esa capacidad de conducción. Que eso es lo que importa, eso es lo que importa. Después el tema grande, y lo que importa es quién va a conducir. Y ahí tiene que haber un CODICEN muy convencido, ese es el gran punto, ¿no? También el gran punto va a ser los debates con las gremiales, como hablamos. Las gremiales de la educación, desgraciadamente, son muy conservadoras, muy resistentes al cambio, es notorio, son muy resistentes al cambio. No bien salió EDU 21 con un informe, a mi juicio, muy moderado, que no establecía nada de privatización y al día siguiente ya los estaban acusando de neoliberales y no sé cuántas cosas, ¿no? ¿Verdad? Es decir, hay una actitud muy reactiva, de modo que ahí va a haber necesariamente debates con las gremiales, pero lo importante es que haya, y estoy seguro que lo va a haber,
y si se confirma la presencia de Robert, la va a ver, porque además no es alguien improvisado, su criterio lo conocemos, sus ideas las conocemos, ha estado acá mismo hablando más de una vez, de modo que lo que importa es que haya eso, pero también es imprescindible que el país lo haga de una buena vez. No podemos seguir con una enseñanza anticuada. En estos años hubo además una obsesión por ir para atrás en lo que se había hecho en la reforma nuestra de la segunda presidencia, y que rama esto y que rama el otro. Y no era rama, era todo el gobierno, era todo un codicen que integraban además gente no solo colorada como rama, Sanguinetti, sino gente de otros orígenes. Para estos últimos minutos también me gustaría rápidamente que dé una opinión sobre la posibilidad de Larrañaga en el Ministerio del Interior, porque si hubo un compromiso de esta coalición fue en materia de seguridad para con los uruguayos. Y bueno, la reforma, si bien obtuvo una votación muy importante, no fue Sí, finalmente... pero fue muy importante. Fue más importante que cualquier opción electoral. Sin duda. Pero Sacó, no alcanzó la mayoría que necesitaba para proclamarse. No, por supuesto que no. ¿Pero alcanzó. le parece que es acertada esa decisión de Larrañaga en el Ministerio del Interior? Mire, yo no lo voy a comentar porque no sé si fuese así. Bueno, sí, hipótesis de hipótesis. Pero usted, si fuese así. A usted siempre le gusta la hipótesis. No, una opinión. ¿Le parecería que está...? No me quejo. Yo tengo... Cuando ustedes no habían nacido, ni los padres de ustedes eran nacidos, yo ya era periodista y sé lo que es buscar eso. Larrañaga es un político, creo que el Ministerio del Interior tiene que recaer en un político, porque es un ministerio estrictamente político. Larrañaga es un hombre comprometido con el tema de seguridad, es un político de personalidad, cosa importante, es un político de diálogo abierto, yo tengo un enorme respeto con él. Como político, más allá de afectos personales, digamos, le tengo un gran respeto. Entonces, digamos, es un muy buen político, si esa fuera la opción, será, pero lo que quiero decir es que es una persona, ahí se va a apreciar alguien con calibre y con peso. Pero no es una contradicción que no se haya aprobado la reforma y que esté luego al frente del ministerio. ¿Cómo va a ser contradicción si ha sido la opción política más votada? ¿No? O sea, ha sido muy importante, 1.100.000 votos. Personalmente escribí 2 semanas antes, en el domingo anterior, dos domingos anteriores, escribí en El País, más allá del sí y el no. Y entonces decía que estaban en contra todos los candidatos, desde Martínez hasta Manini, todos en contra. Quiere decir que era muy difícil que la reforma pudiera salir, era imposible. Y escribimos. Pero si llega a sacar 700.000, 800.000 votos, es un mensaje muy fuerte. Bueno, me quedé muy corto. Fue casi 1.200.000. Más que el Frente, más que cualquier opción política. Y eso fue un mensaje muy fuerte a los 3 poderes. Al primero, también al judicial, porque la reforma apuntaba fundamentalmente a criterios judiciales. De modo que eso es realmente muy relevante. Podrá ser o no, pero digo, contradicción ninguna, por ningún lado contradicción. Muchísimas gracias. Al revés, yo diría coherencia, porque si le llegaran a ofrecer... Claro, no apoyó la calle Pou la reforma. Pero si le llegaban a ofrecer... Bueno, pero el ministro del Interior ahora no llega para hacer la reforma, llega para conducir al Ministerio del Interior, que es otra cosa. Aquello era reforma legislativa, ¿la sabrá o no la sabrá? El Ministerio del Interior aplica las leyes que hay, no las que pudieron haber existido. Lo que está claro es que lo que importa allí es que haya un ministro político, que haya un ministro de personalidad, como lo era Bonomi, que simbolizó al gobierno del Frente. Personalmente nosotros era un epicentro de nuestras críticas, pero era un hombre sin ninguna duda señalado. El ministro del Interior de este gobierno también lo va a hacer. Y tiene que ser, alguien con espalda suficiente como para dar esa batalla, que estamos de acuerdo en que ha cambiado cualitativamente. Ya no estamos hablando de las boquitas de marihuana, estamos hablando de crimen organizado, ya no estamos hablando de 300 rapiñas, o 6.000 rapiñas, estamos hablando de 30.000 rapiñas, estamos hablando de algo cualitativamente muy relevante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Julio María Sanguinetti. ¿Cuántas corbatas rojas, coloradas?
Un número, tiene un número de cuántas corbatas coloradas. Imposible, porque todos vienen y me regalan una. Y le digo, pero por favor, digo, ¿qué es esto? Digo, no, tengo No una... las tiene contadas, porque no, una variedad infinita. Tengo para regalar. También he regalado muchas, porque ya... Y sí. El otro día vino mi amigo Maglione y me trajo 4 corbatas coloradas. Digo, pará. Digo, Vamos a regalarle una multicolor. Otro que está sufriendo con Racing. ¿Eh? Otro que está sufriendo con Racing. Otro que está sufriendo. Muchísimas gracias, Julio María Segretti, por habernos acompañado esta mañana.